Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Antes de nada quiero felicitar al amor de mi vida, mi hijo, que esta semana ha cumplido 7 años. Y precisamente esta semana, el mismo día que mi hijo nació, se ha fotografiado por primera vez en la historia de la humanidad un agujero negro. Es increíble que incluso personas relacionadas con la ciencia pusieran en tela de duda las teorías de Stephen Hawking, o al menos la existencia de los agujeros negros, pero por fin tenemos pruebas fehacientes de que existen, por lo que algún día descubriremos qué hay dentro. Así que, hijo, felicidades de nuevo, espero que cumplas 200 años más. Y nosotros con él. Sí, yo también. Yo de momento tiene 7, nada más. No creáis que tiene muchos más, pero bueno. Tiene 7, pero... O sea, le quedan 100, según su padre, le quedan de 200 menos 7... No, 100, 207. No, 183. No, 193. Cada día sumo mejor. Me pasa como con cuando hago pronósticos sobre las elecciones, que no sé sumar. No me sale. Empiezo a poner a un partido tantos, a otro tantos, y siempre me salen menos, porque creo que la gente va a votar muy poco. Bueno, a ver si Emilio Porta me deja hablar, porque es imposible. No sé, no se ha tomado el muditín, como dice... Muditín Flash Forte. No, es que el otro día no hablé nada. No hablé nada y hoy no, sí tengo que hablar. Sí. Bueno, pues eso, hijo, espero que cumplas 200 años más, cosa que tal y como está avanzando la ciencia dentro de Silicon Valley, no es imposible. Como tampoco es imposible que algún día inventes la máquina del tiempo siguiendo los pasos de Tesla. Así que, hijo, tú que siempre has querido inventar la máquina del tiempo, tú estudia Tesla, que a lo mejor algún día lo consigues. Bien, por lo demás, arrancaremos con Ratones de Biblioteca, junto a Teresa Bedul y Antonio Castillo, para hablarles de las procesiones de Semana Santa en Madrid. Durante el programa anterior, respecto a la Semana Santa, hicimos un recorrido por diferentes países y gastronomías de la Semana Santa. Y hoy nos centramos... O sea, torrijas y otras cosas más. Y muchísimas cosas más, incluidas las torrijas. Las torrijas, sí. Las torrijas. Y hoy nos centraremos en las procesiones madrileñas. Hoy estás tú más clarividente que yo. Estoy yo más cerca de la torrija venga, que tú. Señores, por favor, a ver si consigo acabar el sumario. Vamos, que nos vamos a centrar en las procesiones madrileñas, como la procesión del Cristo de la Fe, una de las más antiguas de Madrid, y además les descubriremos también la procesión que tiene más fieles, la del Cristo de Medinaceli. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Continuaremos con Temalunáticos junto a Emilio Porta y Gerardo Centeno, letrado consistorial del Ayuntamiento de Madrid, para hablarles del comunismo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el personaje de Stalin y ya de paso de los orígenes y evolución del fútbol, entrelazado con lo anterior. Parece una ardua tarea mezclar el fútbol con Stalin, pero en este programa todo es posible. Desde que yo dedique 2 secciones seguidas a la Semana Santa o hable de fútbol... Sí, sobre todo eso, Sobre todo eso, cosa impensable, hasta que se haya fotografiado un agujero negro en la galaxia Messier 87 que está a 55 millones de años luz, que no está nada mal. Buenas tardes, Emilio Porta. ¿Te habías dado cuenta de que había llegado yo hoy aquí al programa o todavía no te habías dado cuenta? Ah, pero estás aquí. Estoy, sí, pues buenas tardes, Jota, buenas tardes. Pensaba buenas que era tardes el eco. A todos. Era el eco. Pensaba el eco de Emilio Porta. Esa, como la canción. Sí. El eco adormecido de este lamento. Sí.
Pues si pensaba que era el eco de Emilio Porta a 7 manzanas y que ahora ya llegaba Ya ha Emilio llegado Porta aquí, detrás acabó, del eco. sí, ha Bueno, llegado. y buenas tardes, Gerardo Centeno. Buenas tardes. Creí que era imposible que superases la semana, perdón, el fútbol con Stalin, pero en los agujeros negros, la Semana Santa, las torrijas, creo que ya sé por qué Oye, estoy la aquí Semana hoy. Santa, oye Gerardo, que entre otras cosas es un escritor fuera de serie, menudo libro, vamos a hablar luego de su libro, Sí. menudo libro, que además lo presentamos Jota y yo el otro día, y bueno, es que claro, mezclar y saber tanto como sabe él de fútbol, y de política, y de sociología, y de psicología, y de, bueno, en fin, lo hablaremos luego, pero bienvenido Gerardo. Bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos allá, si Emilio Porta me deja, y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, arrancamos ya en Ratones de Biblioteca junto a Teresa Bedul y Antonio Castillo para hablarles de las procesiones de Semana Santa en la capital española. Ya hemos visto la Semana Santa en diferentes países con modos muy dispares de celebrarla, con crucifixiones reales incluidas, y hoy nos centraremos en las procesiones madrileñas. Una de las más emblemáticas, por cierto, la del Cristo de la Fe, y una de las más antiguas de Madrid, la del Cristo de Medina Celi, que es la que más fieles tiene. Así que buenas tardes, Teresa Bedul. Hola, Jota. Buenas tardes, Antonio Ese Castillo. jolgorio de recibimiento a Teresa, desde luego, cada día Claro, tienes más fans. como tiene fans. Cada día tienes más fans. tiene Nos hemos fans. enterado que te paran por la calle, que te reconocen la voz Pues y que es te verdad, dicen. hasta Sí. en el tanatorio, no os lo perdáis. En el Bueno, tana- tampoco en el es eso. O sea, tanatorio. tener fans en el tanatorio. en el ya- súper, en la calle. En el súper me Debe ser parece que soy mejor, muy- pero- debe ser que soy muy parlanchín. No, bueno, pero en el tanatorio vamos a dejar los fans del tanatorio para otras ocasiones. No, pero estuvo divertido. Uy, ¿eh? muy divertido que venga alguien y diga, por favor, me firma un muerto que diga, ¿me puede Hombre, firmar un autógrafo? Era una Fue lo señora último además que era una muy señora, agradable, era una muy señora, sen- no era un muy- muerto. Es que yo una pensaba que en el señora tanatorio encantadora. estaban los muertos. Bueno, hoy ha venido Emilio Porta con ganas de hablar. Sí, A ver sí, si ha Teresa venido. Bedul puede empezar Antonio, a contarnos gracias algo. por dedicarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. A y ver a si- Jota por invitar. Ya, Eso es a Jota. Muchas Jota, gracias. Jota. Muchas No, gracias. no le deis ni una gota No, de aire. no que le se deis, no le interrumpe. deis, porque hoy Venga, viene sí, dispuesto. sí. El Semana otro día estuve pasada- muy comedido, no hablé nada prácticamente. El muditín, por Muy favor, serio. que se lo pongan en Venga, vena. muy bien, Bueno. ala. Es que llega La la sema- Semana Santa, las La vacaciones. semana todo eso. pasada Vale, sí. descubrimos curiosidades sobre la Semana Santa. Cosas como el origen del capirote con la Inquisición, como los antiguos egipcios fueron los primeros en regalar huevos decorados por estas fechas, o como las andas en el medievo eran plataformas para transportar a los actores. Tengo el honor de ser dama del Santísimo Cristo de los Alabarderos. Y la verdad que me hace mucha ilusión. Ole. Es la hermandad más joven de Madrid, pero antes de comenzar Bueno, la perdona, procesión madrileña... Es una persona muy sencilla, independientemente de que tiene relaciones, claro. A ver, y que por solo eso soy, o sea, del Claro, Cristo... no, bueno, bien, pero vamos, que en cualquier caso que sepamos que bueno. Bueno, que es quiero muy informar sencilla. a los oyentes Venga, Teresa. Sí. que el próximo martes 16 de abril, a las 7 de la tarde, se realizará el traslado del Cristo de los Alabarderos de la Cocatedral Castrense al Palacio Real y puede asistir todas las Y personas es que muy lo bonito, deseen. Y es muy bonito. es muy el sencillo el espectáculo. acto, Pero no muy van de bonito. uniforme de gala ni Pero nada, muy pero bonito. le ponen mucho sentimiento. Ujú. Pero retomando el tema, la procesión del Cristo de la Fe es una de las más antiguas de Madrid. Tenemos registro que la sitúan en el 1632. Tras varias peripecias que ahora veremos, esta procesión cae en el olvido hasta que en el año 2001 el pater don Luis López Melero la rescata del olvido. Pues sí, Teresa. Como dices, hay datos desde 1632, lo cual la convierten en la más antigua de Madrid. En el 1743, en época de Felipe V, la congregación invita a los oficiales de la Guardia Real para portar, escoltar y alumbrar al Cristo de la Fe. A partir de ahí, puesto que los oficiales pertenecían al cuerpo de alabarderos, la unidad de élite de la Guardia Real, pues se empezó a llamar el Cristo de los Alabarderos. Se encargaron ellos de la procesión
Y desde entonces han ocurrido muchas peripecias a este Cristo crucificado. Sí, la verdad que sí. Pues fijaros, en el año 1806 se encarga una nueva talla de este Cristo crucificado. En la procesión del año 1835, o sea, cuando solo hacía 31 años que la tenían, al llegar a la puerta de Guadalajara, la talla se cae al suelo y se hace trizas. ¿Y por qué se cae al suelo? Si el Cristo iba portado y escoltado por los alabarderos de la Guardia Real. Ah, pero un tumulto debido a una riña entre un hombre y una mujer. Los costaleros perdieron el equilibrio y la talla terminó en el suelo hecha añicos. Por cierto, decir, porque para el que no lo recuerde, que la puerta de Guadalajara se situaba muy cerquita de la calle de Cuchilleros, Cava de San Miguel, donde está el mercado de San Miguel hoy día, que ya ha desaparecido por completo, claro. El mercado de San Miguel no ha desaparecido, lo han hecho muy bueno, bonito. ahora hay tienditas y barecitos. Es que la puerta esta era, la puerta de Guadalajara era una puerta ¿sí? de la muralla como antigua. La puerta de Toledo, como la puerta de Alcalá. Pero esas son más modernas, la puerta de Guadalajara es muy antigua. Uh-huh. Bueno, en 1836 se encarga otra talla para arreglar la que se había roto. Y esta dura un siglo. Hacia el 19-20 de noviembre de 1936 caen sobre la iglesia de San Sebastián, situada en la calle de Atocha de Madrid, un bombardeo en el transcurso de la Guerra Civil, me imagino. No sé de quién serían las bombas, pero... Ya. La cuestión que caen en la iglesia. se quedaron sin Cristo otra vez. Y ese mismo año se encarga otra talla del Cristo de la Fe, pero claro, ya había poco presupuesto, estaban en guerra, zona republicana además, me imagino, y todo esto hace que hagan una talla de escayola. Y ya en el 1940 la talla debía de ser la pobre tan humilde que ya se pierde la tradición de procesionar al Cristo de los Alabarderos. Bueno, aparte que no había rey, claro. Ya. Bueno, hasta que en el año 2001 la iglesia de San Sebastián se pone en contacto con el capellán de la Guardia Real. ¿Y para qué se pone en contacto? Pues para informarle de que tienen un paso de Semana Santa que en cierto modo les pertenece. Ya mencionado Pater Luis, como todos le llamábamos, junto con el general Muro, que era el general que estaba en ese momento en el escuadrón, comienzan a trabajar para retomar esta tradición olvidada que no perdida. En esta ocasión encargaron otra talla más. O sea, este Cristo lleva 7 tallas. Sí. Y el 18 de abril de 2003, el Cristo de la Fe sale por la puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid, portado y escoltado a la antigua usanza por los alabarderos de la Guardia Real del rey Juan Carlos I. Por fin, porque este Cristo, oye, va a sonar muy mal decirlo, pero es un desgraciado este Cristo. Pobrecillo, Lo que no le pasa a este Cristo no le pasa a nadie, vamos. Sí. Fíjate, 7 tallas para a un Cristo crucificado. O sea, Alguno de los oyentes se quedará sorprendido y dirá, ¿cómo las imágenes religiosas se pierden, se rompen cuando es una cosa que representa? Pues porque no hay que olvidar algo muy importante, lo digo para los creyentes. Son representaciones y representaciones humanas, son objetos de alguna forma. Otra cosa es que se les confiera esa representación y el creyente vea en ellos, tenga una devoción especial y vea lo que hay detrás. Pero la talla en sí es un objeto y eso es algo muy importante para que no entre en dudas de fe a algunas personas que pueden decir, hombre, ¿cómo es posible que Dios permita? Pues porque se permiten muchas cosas en el mundo. pero tú fíjate Claro. si era una hermandad que tenía devoción a su Cristo, que tienen un presupuesto mínimo y encargan uno de escayola. Sí. Porque el plástico todavía no era algo que se usaba, entonces la escayola sí. Sí. En las figuras, en las tallas de Semana Santa, hay muchas que se han perdido, se han quemado, se han roto y se han repuesto, pero no solamente en Madrid, en Andalucía muchísimas, y en la guerra incivil española, porque hay que llamar la guerra incivil del siglo pasado, pues se perdieron muchas tallas y además algunas tallas muy bonitas, se quemaron incluso, vamos, fue terrible, sí. Bueno, seguimos. Antonio, cosas divertidas de esta Semana Santa. Lo curioso de esta procesión es que no sale de una iglesia, sale del Palacio Real, el Viernes Santo, ¿no? Sí, Sale a las por 7 de la tarde. Y vuelve de madrugada, ¿no? Vuelve a la Castrense. A la Catedral pero Castrense. Exactamente, ya, o sea, el miércoles es cuando se traslada al Palacio Real y el Viernes El Santo, martes el martes y el Viernes Santo es cuando... lo preparan miércoles y jueves. El viernes por la mañana se abre la puerta del palacio para las personas que quieran ir a llevar flores o a rezar nada más. Es una capilla, entonces, lo que hay. No, en el zaguán del palacio ¿El se zaguán monta. del palacio?
Bueno, curiosidades. Pues que los guardias reales van con uniforme de gala. La música que marca el ritmo es con pífanos, chirimías y tambores, instrumentos un poco arcaicos, pero bueno. Y tampoco se interpreta la clásica música sacra, sino que son marchas militares lo que se va a tocar. Y son lo que marcan además el paso para los anderos que cargan. Las con marchas un paso. militares son muy Bueno, bonitas pero- algunas, ¿eh? Y Sí. las marchas de Semana Santa en general, por ejemplo en Andalucía, las marchas de determinadas vírgenes Sacras, y sí. cofradías, de las cofradías, hay algunas absolutamente preciosas, auténticas joyas musicales. Sí. Y tenemos a la Legión, además, Sí, eso en Málaga, participando en Málaga, Esto de Mena. en Melilla, como grandes protagonistas de la Semana Santa. Como reclamo hasta turístico, podríamos decir, en Málaga. ¿eh? Que por cierto ha salido en las noticias que ninguno de los líderes políticos de ningún partido va a saludar al Cristo de Mena, porque han decidido que eso les compromete. Yo, sinceramente, cada día me sorprende más cómo los políticos confunden la realidad con Bueno, cosas pero ahora no estamos tradicionales. hablando de política. No, bueno, y quedan pero 8 estamos cerca de las minutos. elecciones. Venga, por Venga, favor. los Es un 44 comentario anderos general. Un comentario transportan general. al Cristo Teresa, de los sigue, alabarderos sigue, Teresa. sobre su hombro, manteniendo los brazos cruzados delante del pecho, o sea que hacen un ejercicio bastante complicado. La talla del Cristo y el trono, en que realiza su estación de penitencia, pasa más de 1 tonelada. En el año 2008 encargaron otra nueva talla. Aunque la realizada en 2003 no le ha pasado nada, lo que pasa es que se tienen 2 Cristos. En esta ocasión, la madera elegida no es bastante noble. Es un cedro real brasileño y la verdad que le da un tono muy bonito al Cristo, ¿eh? La talla sigue un estilo barroco de la escuela andaluza. Representa a Jesús aún con vida, con los ojos abiertos y la cabeza ladeada. El Cristo dispone de un paño de pureza tallado, aunque oculto, tras su tradicional faldilla de terciopelo rojo. Y este año, como ha fallecido el que ha sido hermano mayor el año pasado y era general, me imagino que también le pondrán el fajín de general al Cristo para procesionar. Pues decir que las damas que acompañan al paso visten de luto riguroso con peineta y mantilla española. Los caballeros van de traje oscuro cerrando la procesión con corbata negra y llevan la típica capa española de paño para el frío. Todos, como única joya, lucen la venera de la hermandad, que curiosamente, y como se podía pensar, no representa la imagen del Cristo. Creo que son 2 alabardas cruzadas, ¿no? Sí. Bajo una cruz. Sí. Bueno, la procesión que tiene más fieles es sin duda el Cristo de Medinaceli o Señor de Madrid. Esta talla, curiosamente, no representa a Cristo clavado en su cruz. Esta hermandad se fundó el 16 de marzo de 1710, o sea que es una cofradía muy antigua. Y obtuvo el título real en el mismo momento de su fundación. Por la devoción que ha mostrado siempre a la imagen, la familia real española, desde Fernando VII. Fíjate. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Antonio? Sí, pues que decide la imagen de Antonio, que Jesús, te duermes, despierta. de Jesús de Bueno, entonces, Medina. ¿ves como cuando no intervengo Vamos, despierta. Un despertador, ponle un despertador, Bueno, Guille, mira, que se nos pues duerme. nada, aquí. no, pues nada, pues Sí, Yo aquí estaba en la pensando radio. en la foto del agujero negro. Ya. No fastidies, Carlos, un dato Antonio. Bueno, pues Amigo. ahora digo lo de mi Pero abuela. tanto No, te ahora está ya digo lo de mi aburriendo abuela. esto, Digo lo de mi abuela. con lo chulo Mi que abuela está. decía siempre, mi abuela, que era muy devota, le decía a mi madre, hija, este viernes voy a Jesús. Es que ir a Jesús era ir a la iglesia de Jesús de Medinaceli. Mi abuela era que muy se devota. formaban grandes colas. A la vuelta sí, dos unas veces colas, o tres daban la al vuelta al edificio. palacio, A la manzana a entera. la manzana Ajá, entera. Claro, porque hacen los milagros los viernes. El resto No, de las no, semanas. es el No, primer pero es que era el viernes de primer Semana viernes de Cuaresma. primer viernes de Cuaresma. Ah, Ir bueno. a Jesús. Bueno, hablando Bueno, de Medinaceli. a Antonio Castillo, venga. Es sí, una escuela, adelante. esta sí es una imagen muy antigua, Sí. de la época, es de barroco, escuela sevillana, del taller de Juan de Mesa. Esa talla se traslada, es muy interesante. Esta es muy viajada. Porque La otra es mandan- destruida y esta viajada, perdona. La mandan a una colonia española en el norte de África que se conquista en el año 1614. Y esa talla llega allí para que la veneren los fieles castellanos o españoles que hubiera allí. Pero en 1681 la colonia cae, los marroquíes, el sultán de Marruecos toma la plaza y entonces se llevan a... ¿Qué plaza era? ¿Qué plaza era? La plaza se llamaba Mamora. pero ellos hoy día lo llaman Meiría. Meiría. Está cerca de Rabat.
Bueno, entonces los trinitarios que se dedicaban a rescatar cautivos, pero también estas Bueno, cosas. eso desde los tiempos de Cervantes. Acordaros que los trinitarios rescataban a los cautivos de Argel. Pues ven que se la han llevado a Mequinez, ahí están jugando con ella, vamos, dejándola y humillándola, y entonces la compran y la rescatan y la traen otra vez a España, que en 1681. Y por eso se llama Jesús del Rescate. Sí, o rescatado. Entonces es el duque de Medinaceli cuando les cede unos terrenos para edificar en el solar el templo que tiene hoy en día. Exactamente, por eso se llama de Medinaceli. Jesús de En Medinaceli. honor al... Jesús de Medinaceli, Bueno, pues o el esta- nazareno rescatado. Sí, también. Ah, Como tú también. decías, es nazareno. Muy bien, Gerardo. Porque lo que está evocando esa imagen, precisamente, es cuando se presenta a Cristo ante Poncio Sí, Pilato. después de los azotes y todo. Es Esa verdad, es porque no su- lleva cruz, no lleva No. cruz. No, está en los azotes. Y le han puesto Está en los la azotes. capa púrpura. Y el va, manto y va de púrpura. Por eso es el nazareno en este caso. Pero que Claro, por el detrás está nazareno. ya Qué tiene la bonito, espalda ¿no? Qué destrozada. bonito. Pero bonito Entonces, también es porque se salva de ser destruida en la guerra, como las otras imágenes que tú has dicho. cuéntanoslo. Resulta que la talla es tan sumamente preciosa que participa en la exposición de obras de arte de la Sociedad de Naciones en Suiza. Y entonces no sufre daños durante la Guerra Española. En 1939 la talla regresa a España. La escultura mide, es grande, 1,73 m. Tamaño natural, yo creo. Sí, sí. Y como bien ha dicho nuestro invitado, el paso representa el Ecce Homo. El escultor reflejó maravillosamente el sufrimiento en la mirada, en su posición curvada por el dolor de la flagelación. Jesús de Medinaceli dispone de pelo tallado, pero siempre lo lleva cubierto por una peluca que a mí de pequeña me daba mucho, mucho miedo. Mi abuela era muy devota, pero a mí me daba un miedo que no te podéis imaginar. Es curioso porque también tiene una cierta relación, creo, de actitud con el Gran Poder en Sevilla. El Jesús del Gran Poder es también un Ecce Homo, me parece, ¿no? Puede Bueno. ser. Puede ser. Bueno, venga, Sí, Jesús el pobre es ese, ¿no? Y Jesús el Pobre también. acabamos. Madrid. Bueno, sí, hablamos un poco de que en 1805 ya era tal el jaleo que se formaba en Madrid, ¿no? Con las procesiones, cada una saliendo a la hora que quería y en las calles estrechas. Me imagino que fue por esto. No Y había, todos no tenían había que semáforos llegar- y esas cosas. No, que pero todos tenían que llegar al Palacio Real para que la familia real adorase a todas las Y imágenes. además prontito porque se iban pronto a la cama. Que Claro. aún en día hoy, un miembro de la familia real en marzo va a orar Sí, tradicionalmente ante el verdad. Cristo de Cristo, Medinaceli. sí. Y os puedo contar una cosa Sí. acerca de lo que decís del Por favor. jaleo. Mira, en el fuero de Madrid, que es del siglo XIII, existía ya la prohibición de que el Jueves Santo se hiciera ruido en la calle, el jueves. Entonces no se podía ni tocar las campanas, ni, bueno, por supuesto, armar Nada, bullicio, jaleos, ni cantar, gritos, ni nada. ni incluso por el centro de Madrid utilizar coche de caballos. Una prohibición que atañía incluso o que compelía al propio rey, que tenía que ir en silla de mano. Madre mía. Es decir, lo que ha cambiado lo que ha cambiado la cosa. Bueno, de ir en En silla de unos mano siglos- al carruaje. No, pero era el jaleo, digo. Sí, sí. No, no, y jaleo. lo del rey, porque ahora en algunos parlamentos se reprueba al rey. Así que... Bueno, Perdón, perdón. vamos No, a no ver quería decir nada. vamos a ver si conseguimos acabar. Antonio termina. El paso que salía de la iglesia de Santo Tomás debía salir a las 4 en dirección al Palacio Real, por lo que hemos dicho, para que la familia pudiera rezarles y recogerse antes del anochecer. El orden de los pasos establecidos era el siguiente. A ver. Primero, la oración en el huerto, talla del gremio de hortelanos de la capilla de Santa María de Gracia en la plazuela de la Cebada. Segundo, Jesús atado a la columna, talla de la congregación de porteros de vara de la sala de alcaldes que se veneraba en la iglesia de los carmelitas descalzas. Sí. Y tercero, Jesús Nazareno salía del convento de trinitarios descalzos. Pero había más, por lo Sí. menos. Había tres muchas más, pero ya lo mejor es ir a verlas ahora en Semana Santa por Madrid. Bueno, le estamos dando unos incentivos para que se quede la gente en Madrid en vez de salir a irse por ahí, a Bueno, sitios se van llenos de muchos, gente. pero vienen muchos más, ¿eh? También, bueno, vienen de fuera, pero también yo creo que hacer turismo en Madrid, bueno, con las calles más vacías, por parte de los propios madrileños, es una cosa De todas interesante, maneras, ¿no? Emilio, ¿cómo ha cambiado de cuando éramos pequeños?
la Semana Santa, cómo se vivía a cómo se claro, vive no hoy. tiene nada que Ha ver. cambiado mucho, pero es que Déjame tenéis cuente un muchos años, chascarrillo. sois dinosaurios. Chascarrillo, Jota, Venga, a por ver, favor. Sí, chascarrillo lo que de quiere es Teresa acabar, y cerramos Jota quiere porque el acabar tiempo porque dice que no vuela. da tiempo. Vale, Ya, venga. ya como hemos contado, las señoras vamos con peineta, mantilla y de negro. Y entonces, cuando se hace un alto en la Almudena, un niño que estaba en la acera con su madre viendo le dice: mamá, mira, las señoras van como la abuela en la foto de la boda. Qué O sea, que curioso. antes las bodas, Iban claro, de las negro. señoras iban de negro y llevaban peineta y mantilla. Fíjate. Y el Bueno, niño lo pero asoció eran con la las ma- foto que había pero visto. eran las madrinas las que y iban las, de negro. y las novias. Y las novias. Pero yo creo que eso debía venir porque Bueno, algunas yo se casaban creo de que luto. yo Eso creo para que acabar. Porque yo se había creo muerto el que padre. Se había muerto el padre, gracias no las Teresa novias. Bedul, Nada, gracias, no, ahí hay mucho que discutir. Gracias Torrijas, Teresa las Bedul, torrijas no gracias están. Antonio Castillo. Vamos 2 minutos escasos, Gracias, 2, Emilio 3. Porta. Gracias, A Emilio Porta no le doy las gracias. gracias. 3 minutos a publicidad y continuamos con Tema Lunáticos. ¿Tiene algo que ver el fútbol con la Revolución Rusa del 17 y la Segunda Guerra Mundial? Descúbralo en una novela apasionante. Un libro que tiene todo para ser uno de los grandes éxitos del año. La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno. Una maravillosa historia que nos lleva a recorrer Europa desde España a lugares exóticos de la antigua Unión Soviética. Un libro lleno de intriga que nos abre la mente a un mundo oculto del fútbol y la política que no podíamos imaginar. La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno, editado por Ediciones Atlantis. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabado sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego. Un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD, una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6 y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9 y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, en Tema Lunáticos, junto a Emilio Porta, en esta semana seguimos sumando, ya que con nosotros han estado el médico forense Dr. Cabrera, Ignacio Martín Sequeros de Los Pequeñiques, que estuvo además tocando la armónica, el exdirector general de prensa escrita de ABC, José Manuel Muriel, el escritor Juan Madrid, hablando del Festival Literario Octubre Negro en Madrid y de toda su obra policíaca. El médico de astronautas, colaborador de INTA, ESO y la NASA, Antonio Martín Araguz. Y hoy, como dato curioso, tenemos a Gerardo Centeno, letrado del Ayuntamiento de Madrid, además de escritor, que por cierto acaba de publicar la novela La libreta de Andrei,
para hablarles hoy del comunismo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el personaje de Stalin y los orígenes y evolución del fútbol. Un cóctel explosivo, pero no imposible. Y lo más increíble de todo es conocer a un joven Stalin todavía, entre comillas, humano, y ver su proceso interno hasta transformarse en genocida y sembrar el terror. Emilio Porta, no sé si darte las buenas tardes Sí, o no, si ponerte bueno. una cremallera en la boca. No. Buenas tardes, Gerardo Centeno. Buenas tardes, otra vez. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queridos... Te dejo, ya puedes empezar a hablar, queridos radioyentes, por fin el director del programa me deja hablar, porque no he podido... Es que No, nunca me Eva. deja. no ha hablado, Nunca me deja. no. Pero no bueno, ha me deja hablado. hablar. ¿Saben ustedes por qué me deja hablar? Me deja hablar porque Bueno, me deja bueno. hablar porque esta parte del programa, Temalunáticos, teóricamente el titular soy yo, por lo tanto, Claro, como es mi pero, espacio, pero me antes deja. había 3 secciones y ahora solo hay 2. Y entonces nos las repartimos entre tú y y yo. a mí Pero me si parece quieres me muy quedo bien yo con porque- Temalunáticos y te doy a ti Cazadores de Duendes, que lo hacemos como 4 veces al año. Claro, y así, pues no, mira, pues hablo sí, más. me da, no, si es que el que Bueno. parte y reparte se lleva la mejor parte. Sí, y ese es un claro. refrán castellano. Y como es el que reparte y Hombre, reparte, para eso soy el parte todo, director. claro, es el director. Sí, no, Exactamente. sí, bueno, yo le tengo mucho respeto, como saben ustedes. Sí. Aparte de que le tengo mucho afecto también. También. O sea, pero bueno. No, eso es verdad, ¿eh? Es verdad, Las dos es cosas son verdad. No, y ¿eh? nos- y Es cierto. además, esto hay que aclararlo, nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que, bueno, él pues no le gusta que hable, peor, no le gusta que hable. A ver, no, con lo perdona. cual- Bueno. No, le gusta le que gusta hable. interrumpas. 3 minutos y todavía no hemos empezado con las preguntas. Pero oí lo bien que se lo luego están llega pasando Paco los con las oyentes, rebajas. lo bien que se llaman los oyentes. Bueno, primero, antes que nada, ya en serio, ¿vale? Todo es en serio, ¿eh? Lo que hemos hablado antes también. Sí, claro. Pues tenemos aquí a Gerardo Centeno. Pues es que Gerardo Centeno es un personaje. No solamente es un escritor como la copa de un pino, no solamente es letrado del Ayuntamiento de Madrid, sino que tiene una cultura general amplísima. Le interesa todo. Ya hemos estado hablando antes, en la previa, antes de empezar el programa. Sí, de la Semana Hemos- Santa. Hasta de Semana Santa, ¿sabes? Le sabe de Gerardo? todo, De como hemos fútbol, estado antes. Semana Santa. Pero hemos estado hablando de Oye, que... a que fastidia de que te interrumpan, ¿eh? No, me Mira, encanta, es que a mí fastidia, me ¿eh? encanta, Ah, me te encanta, porque encanta. ¿sabes Antonio, por qué? siéntate, vamos a Pues interrumpir. interrumpirme, porque ¿sabéis lo que Venga. pasa? Que Venga, vamos a así me dais interrumpir. ocasión Vamos a a que haga interrumpir. la réplica. Me encanta replicar. Bien, no soy un replicante, pero bueno, casi, ¿eh? Bien. Bueno, Gerardo, pues este maravilloso escritor, este magnífico escritor, este hombre tan culto, que ha escrito esta maravillosa, y lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo porque, hombre, he leído bastante, eso no os importa que lo diga, creo que he leído bastante, ¿no? ¿He leído bastante? ¿Tú qué crees? Algunos he miles. leído. Algunos miles de libros. Algunos miles de libros. Sí, Miles, bueno, pues miles. entonces puedo decir con objetividad que es un libro excepcional. Es un libro excepcional por cómo está escrito y por el contenido. Es que el contenido es un libro sorprendente. Decimos en la cuña de radio, lo acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no? La cuña de publicidad, que cómo es posible mezclar el fútbol, la revolución del año 17, Lenin, Stalin, es que la Segunda Guerra Mundial, la Primera, es que lo mezclas todo. Y yo te voy a hacer la primera pregunta y es, ¿qué es exactamente esta novela? Vamos a ver. Saltándose el guión, Emilio. Sí, saltándome el guión. Saltándose el guión. Sí, porque pero no es que me salte el guión. Le digo esto para que de alguna manera le cuente lógicamente a los oyentes, porque es el autor de la novela, y después voy a seguir yo con la primera pregunta que me tienes preparada, Jota. ¿Qué te crees? ¿Que Muy te voy a dejar? bien. No. Así ¿Pero que va a dar primero tiempo eso. de hacer todas Sí, las sí, preguntas o no? todas. A ver, ¿qué es esta Va a ser que novela? no. Vamos a El ver. conjunto. Antonio, interrumpe. Esta novela intenta ser un cóctel de cosas, como tú decías, de un cóctel de alguien al que le interesan un montón de cosas y que no considera que nada es excluyente de nada. En este caso son dos historias separadas por un siglo y te van narrando dos vidas. La vida de un chico que nació en Georgia en el año a principios, en 1902 o así, y una historia que comienza en la actualidad, en 2017. Como la parte antigua, la parte rusa, por así decirlo, lo que hace es narrarnos una vida,
Imaginarnos, la parte soviética, la porque parte es hablando de soviética. Georgia realmente más que de Rusia. Bueno, es que... De Rusia y de Georgia, de los dos Y sitios. de sí, Georgia, sí. ¿no? Porque lo Sí. que intentan también el libro es enseñar un poco esa parte del mundo que desconocemos. Del mundo soviético. Porque claro, ponemos de a aquella todo dentro de las Islas Urs, que Sí, es con sí, lo que hemos sí, sí, crecido, sí, ¿no? sí. Con las diferencias tan enormes que existían Sí, entre sí. partes integrantes Sí. de la Unión de Repúblicas allí. Entonces, esta mezcla de historia, de aventuras, de fútbol y de viajes, ¿por qué no Eso no lo hemos dicho por y qué es no decirlo? alucinante. Claro. Que el principal es Georgia, pero que hay otros más. Nos cuenta Y vas a Italia también. Italia, muchos vamos sitios. haciendo un viaje por el mundo. Y este chico, que se llama Andrei, la libreta de Andrei es el título de la novela, nace, como decimos, a principios de 1900. Imaginaros una vida que naces dentro del Imperio Ruso, que tienes una infancia marcada por la Primera Guerra Mundial, que luego hay una revolución rusa, una guerra civil, una guerra interna, todo lo que es la formación... La lucha entre los mencheviques de y un los nuevo Estado bolcheviques. y los bolcheviques en una zona que no es la tuya, porque todo eso se estaba cociendo en lo que es en Rusia. Efectivamente. El resto son repúblicas Sí. Adyacentes. adyacentes. Y como colofón, la Segunda Guerra Mundial en 1939. Es decir, por eso decimos... La mezcla es explosiva. ¿Cómo se puede mezclar? Simplemente viviendo. Claro. Este chico vive durante este siglo y no tiene que hacer nada para que en su vida Claro. se mezcle todo. Claro, pero es que además la novela es un thriller, la novela tiene muchos elementos de misterio, hay montones de cosas de todo tipo, aprendes muchísimas cosas, porque hay otro protagonista, que es el rubio, que también es futbolista, por cierto. Rubio quizás es el que lleve el peso del thriller, como bien dices, el peso de la trama actual, el peso de la relación afectiva, hay una historia de amor, y el peso de lo que es el fútbol actual, ¿no? Sí, bueno, un chico que se retira prácticamente. Yo te dije que era el Rayo Vallecano o un equipo parecido. Sí, algo de por ahí parecido, tiene que algo por ahí, haber. algo por Se ahí. retira y deciden ficharlo, y ahí empieza otra parte de la historia. Pero bueno, luego hablaremos de la parte literaria. Sí. Vamos a No. ver si Vale, introducimos vale. históricamente el tema que he presentado y Sí, luego ya eso, pasamos vamos a la hacer parte una literaria, entrevista si puede ser. rígida como quiere nuestro director. Entonces, pregunta Rígida, no, ordenada. pregunta preparada por nuestro director. ¿Cómo describirías al joven Stalin antes de transformarse en uno de los grandes asesinos en masa de la historia de la humanidad junto a Adolf Hitler? No es que estuviera junto a Adolf Hitler, es que los dos eran dos asesinos en masa. ¿No? Digo yo. Vamos a ver, sin destripar Bueno, no digo yo, dice el Sí, director. sí. Sin destripar la novela, lógicamente, que me está mirando el editor desde lejos diciéndome, cuidado con lo que vas a Editor decir. y director. A ver, la definición de Stalin, lógicamente, antes de transformarse en un jefe de Estado, quiero decir, viene marcada, supongo que como casi todas las personas en este mundo, por la infancia. Decía que no hay otra patria que la infancia. Pues en este caso, la patria de Stalin... De Stalin es un apodo, lógicamente. Sí, porque no es en la novela se llama... No es apellido, pero... es Joseph, exactamente... ¿Cómo se llama de apellido? Stalin, Joseph... No lo sabemos. Búsquenlo en internet, que estamos en el siglo XXI. En Georgia es muy común conocerte por un apodo. Todo el mundo se conoce como un apodo. Y el apodo oficia como tu propio apellido. Sí. Es decir, no es un apodo general, Sí. O sea, es algo que se lleva a gala y te acompaña durante toda la vida. A Lenin le ¿no? pasó lo mismo. Aunque esos son apodos que se les ponen después. Tanto sí. a Lenin como a Stalin, como a todos ellos, se les ponen ya esos apodos más adelante, cuando ya tienen ellos una actividad política y determinante. Antes han tenido otros. No os digo el apodo porque si os digo el apodo de Stalin, no, se porque ya destripa sabe, la parte novela, de la novela. ¿no? Sí. Lógicamente. Bueno. Pero la definición de Stalin antes de
la definición de ese chico antes de convertirse en Stalin es simplemente un pandillero de una de las zonas más deprimidas y una de las zonas más violentas del Imperio ruso de Georgia, de esa era época, georgiano. que es de Georgia y efectivamente es de Georgia y esas calles de Gori donde vive él son una batalla diaria, o sea, una lucha diaria en unas condiciones malas, peleándose además o en eterna disputa contra la dominación rusa. O sea, es decir, a todos se nos viene a la imagen la idea de un Stalin llevando con puño de acero, puño de hierro, el imperio ruso. No, en este caso el imperio soviético. Claro, pero él tiene una infancia en la que se defiende ante Rusia sus raíces georgianas. Claro, es que de hecho incluso ahora se está viendo, es decir, es que en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, al dividirse, al acabarse lo que realmente fue un imperio de repúblicas, evidentemente, el imperio comunista, veamos lo que pasa, ¿no? La rivalidad que hay entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, también con Georgia, de alguna forma, no digamos nada en las repúblicas bálticas, en Letonia y Lituania y Estonia, por ejemplo. Es que existe entre esos países... Es tremendo el tema. Existe una barrera cultural, incluso idiomática. Sí. Allí no se permitía hablar en el colegio en georgiano en esos años, Sí. En 1900, antes de 1918, ¿no? Sí. Que sería ahí en ese caso, ¿no? Porque en Georgia hasta 1918 pertenecía al Imperio Ruso cuando le anexionó el zar Pablo I. Ajá. Bueno, y siguiendo el hilo con lo anterior, todo comenzó con la Revolución Checa, con Lenin. La Revolución Bolchevique anuncia el terror rojo como respuesta al terror blanco. Pero, ¿qué es lo que lleva a Stalin en paralelo a la Gran Purga? Mientras quería que Rusia dejara de ser un país agrícola para transformarlo en un país industrializado, que es lo que le lleva a asesinar a 4 millones de personas. ¿Qué ocurre dentro de su cabeza? Bueno, eso es mucho preguntar. Es mucho preguntar. Y excede con mucho a lo que pretende, ¿cuál es tu teoría? tratar en la novela, ¿no? Mi teoría, como decíais, que se acaba de fotografiar un agujero negro, ¿no? Pero es que ya se había fotografiado uno, ¿no? Que es el siglo XX en Europa, ¿no? Entonces eso es un verdadero agujero negro. Terrible, ¿no? terrible. Entonces todo viene, como decimos, en una espiral imparable, ¿no? De destrucción, de muertes. Entonces, ¿qué lleva Stalin a esto? Stalin, como decimos, viene de un mundo complicado. Stalin, él tiene anteriormente a su subida al poder un exilio, él tiene una pena de cárcel. Tiene un resentimiento personal brutal. Él va a Siberia. Sí, un resentimiento personal brutal. Sí. Pues entonces, cosa que no tenía Lenin, por eso era otro tipo de planteamiento. Era otro tipo. Aparte, Lenin era un intelectual y Stalin no. Stalin, aparte de su obra y de sus ideas, pero él era un activista. Esa es la diferencia. Lenin era un ideólogo y Stalin un activista. Eso es el tema. Entonces, ¿qué puede llevar a ello? Pues esa dinámica de querer mantener ese poder y de que no vuelva, como decimos, el terror blanco a través de otro terror, del terror rojo. Exterminar las raíces, lo que él consideraba exterminar las raíces de la burguesía y de la aristocracia rusa. No, bueno, si puedes seguir tú si quieres. Vale. En tu novela La libreta de Andrei, con Stalin por medio, descubrimos la evolución de todo un siglo de fútbol a través de la visión de dos personajes que son Andrei y Rubio, que ya los hemos contado. Los dos tienen pasión por el fútbol. Tú también la tienes, yo también la tengo, porque yo creo que el fútbol es cultura. Durante mucho tiempo se decía, no, fútbol y no sé qué, embrutece. No, lo que embrutece es la masificación de cualquier cosa. El fútbol en sí es un arte. De hecho, es un arte jugarlo. Es un juego muy bello, que tiene jugadas muy hermosas,
que hay unas habilidades por parte de los futbolistas y bueno, vamos a ir al fondo de la pregunta que Jota quería que hiciéramos. ¿Qué une y qué separa a ambos? Al fútbol, a la política, a estos dos personajes. A los dos personajes, bueno, los dos personajes les separa. Bueno, el fútbol en la novela es un elemento, no es el principal, es un elemento que va soltando cuñas, va soltando perlas acerca del fútbol, pero del fútbol entendiendo como deporte, como termómetro de la sociedad en ese momento. Y lo que representa el fútbol de Andrei es el fútbol del soñador, es el fútbol del niño, del chico que tiene sueños pese a lo que decíamos, pese a haber vivido la Guerra Mundial, la Revolución Rusa, 1000 calamidades. Él tiene un sueño por encima de todo, que es dedicarse a lo que ama y algo que a nadie hace daño y que a nadie perjudica. Sin embargo, perdona que te interrumpa, porque como yo me he leído la novela y más te he presentado, la conozco bien, sin embargo, el Estado soviético en ese momento, y Stalin concretamente, quiere a través del deporte, y el fútbol fundamentalmente, quiere demostrar el poderío de la Unión Soviética. Quiere demostrar que son una potencia. Y para ello fomenta el deporte, fomenta el fútbol, y en tu novela, narras el primer partido internacional de la URSS, en el cual participa Andrei, y Stalin les habla con ellos, y hay eso sí lo puedo contar, es una pequeña anécdota. Sí, eso son una pequeña anécdota, y entonces iban empatados a 1, y entonces Stalin estaba muy nervioso porque había que ganar el partido, era el primer partido internacional de la URSS, y había que ganarlo. Que el fútbol a Stalin no consta que le gustara nada. Nada, pero sí quería demostrar que la Unión Soviética ganaba su primer partido internacional. Efectivamente. Y lo gana con un gol finalmente. Con un gol finalmente ante Suecia, efectivamente. Ante Suecia. Y pues esa es precisamente la historia o la enseñanza de este personaje, ¿no? Cómo la sociedad, como el Estado, como los factores externos te pueden condicionar hasta ese punto, ¿no? En tu vida, ¿no? Tú quieres ser futbolista, en este caso futbolista, como podría ser escritor, artista o cualquier otra actividad, y el Estado de repente suprime los equipos de fútbol privados, porque el fútbol o el deporte en esa época tenía que ir aparejado a un sector de la sociedad, un sector popular. En este caso, las fábricas o los colectivos, los sindicatos, tenían sus propias secciones deportivas. Por eso los equipos soviéticos tenían unos nombres muy curiosos. Que se mantienen actualmente. El Dinamo de Moscú, el Dinamo de Tbilisi, el Dinamo de Kiev en Ucrania, el Lokomotiv, lo de los trenes, el Torpedo, los coches, y luego el ejército, el Estrella Roja. El CSKA, que decimos nosotros, que es Estrella Roja, que es el ejército. Claro. Bueno, y se mantienen los nombres. Tengo que cortar un momento, chicos, porque tenemos que ir un momento a publicidad y continuamos hablando de Stalin y la Segunda Guerra Mundial, el fútbol, etcétera. 3 minutos. ¿Tiene algo que ver el fútbol con la Revolución Rusa del 17 y la Segunda Guerra Mundial? Descúbralo en una novela apasionante. Un libro que tiene todo para ser uno de los grandes éxitos del año. La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno. Una maravillosa historia que nos lleva a recorrer Europa desde España a lugares exóticos de la antigua Unión Soviética. Un libro lleno de intriga que nos abre la mente a un mundo oculto del fútbol y la política que no podíamos imaginar. La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno, editado por Ediciones Atlantis. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabado sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones,
de Sol de Diego. Un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD, una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. Qué bonita es la música rusa, por cierto. El himno ruso, aparte de la internacional, el himno ruso es un himno absolutamente Precioso. maravilloso, Sí. precioso. Y luego hay canciones rusas absolutamente increíbles. Y qué técnico más bueno que tenemos como Que nos lo como pone, es Guille. Guille, que nos lo pone, como Katiuska, por ejemplo, y montones de... En fin. Bueno, vamos a ir al final, porque tenemos que hacer 2 preguntas. Una la va a hacer Jota. Le voy a dejar que en Si mi me da programa... tiempo, no me va a dar tiempo. Sí, te va a dar tiempo. Le voy a dejar en mi programa que en mi parte de mi espacio haga una pregunta que será la final. Pero yo te voy a hacer una pregunta muy concreta, Gerardo. ¿Es posible conjugar el thriller, la novela policíaca, la novela romántica, la de aventuras y encima con una temática de política y deportivo a la vez, todo en un solo libro? Es un reto, ¿eh? Bueno, eso hemos intentado, sobre todo, Has intentado. bueno, hemos intentado Andrei, Rubio y yo, ¿no? O sea, Y has los conseguido tú. Los propios personajes yo creo que forman parte ya de lo que han hecho, ¿no? Yo siempre digo que en los libros o en las obras que planteo siempre busco personajes humildes, ¿no? Porque digo que cuanto más llana sea la gente y de corazón más puro, más las podré yo moldear, ¿no? Más se podrán moldear. Entonces ellos entran en mí, al principio yo les moldeo y luego al final me acaban siendo ellos teniendo una vida propia, ¿no? Por eso os hablo de emos, ¿no? Qué bonito lo que acabas de decir. Porque no solo soy yo, ¿no? Hay otras cosas ahí del subconsciente y como en el subconsciente de todos, en el mío Sí. y en el que estamos aquí, habrán influido muchísimas personas importantes en nuestra vida. Sí. Por eso me gusta hablar en plural de cuando, Claro. de cuando se, Claro, con- porque es que en la cuando vida se de un consigue escritor algo, ¿no? en la vida de un escritor no solo influyen los libros que ha leído, No, que también, fluye sino la vida que ha vivido. La vida que he vivido, las personas que te, Claro. las personas que te rodean, Montones de cosas. tu mujer, tus hijos, tu familia es súper importante, ¿no? Para esta labor, ¿no? Y para todas. Bueno, Entonces, pues, ¿es posible? Pues yo creo que sí, simplemente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el que está en un embrollo es el thriller, está viviendo una aventura y esa aventura está en el pues en es el que es mundo, la vida y en el misma, mundo es que la vida está misma política. tiene de todo, Claro, lo mezcla todo y claro. pasamos de una situación a otra Y a sin solución de continuidad que se dice. Efectivamente. Bueno, Jota, pues Bueno, yo he la acabado. última- He la acabado. ul- La sí. última la haces tú, sí. La última pregunta, porque ya casi no hay tiempo, y una pregunta además de las difíciles. Como si se tratara de una ucronía, descríbenos una Europa sin Stalin, sin Lenin, sin Mussolini ni Hitler. ¿Hacia dónde crees que hubiera derivado nuestra historia? ¿Cómo sería la política, la economía y la sociedad actual? ¿Cómo crees tú que sería? ¿Cómo sería? Bueno, no sé si os puedo describir un mundo sin estos personajes, pero sí os puedo describir que serían unos libros de historia bastante mejores y bastante más bonitos, ¿no? Y decimos que abrir los libros de historia, ¿no? Que se estudian
actualmente en los colegios, en los institutos, y que ahí en esos capítulos finales salga esta gente, ¿no? Y millones de muertos. Y millones de muertos, que no hablamos de la Edad Media o cosas que, bueno, que vemos muy lejos en el tiempo y que nos parece que es otro mundo, ¿no? Que esto está muy cerca, ¿no? Y que, bueno, que a lo mejor va siendo hora de que en el mundo no exista esta gente ni ningún otro dictador, ¿eh? Que has citado a 4, pero la lista puede ser interminable, ¿eh? Podemos hacer otro programa de esto. Bueno, pero ese sería otro programa. Y nuestra historia... Y nuestra historia, pues, como decimos, pues yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? Al final hubiera habido conflictos, lógicamente, pero yo creo que los países se hubieran conseguido acercar por otros motivos, ¿no? Quizá por unos motivos más humanos que por esto, ¿no? Que se ha ido acercando, o sea, que la sociedad actual y la política actual se ha ido convirtiendo en la unión de países, pero basado en el miedo, ¿no? Basado en el que no vuelva a suceder, basado en el que no nos peguemos otra vez, ¿no? Yo voy a decir solamente, acentuando lo que has dicho, y creo que es una frase que lo resume todo, es que habría sido maravilloso tener un mundo de ideas, no de ideologías, porque cuando las ideas se convierten en ideologías, y ideologías además de alguna forma mesiánicas, que es lo que ha ocurrido en el siglo XX, pues pueden llegar a destruir sociedades y ilusiones y vidas. Y vidas. Y que es mucho más bello hablar de Semana Santa, de Torrijas y de fútbol, lógicamente, de todo esto que ocurrió Stalin, en el siglo XX. Hitler y Mussolini. Y bueno, desgraciadamente en el siglo XXI también se ha empezado mal, como sabemos. Pero bueno, a ver dónde llegamos. Gracias, señores. Gracias, Emilio Porta, como siempre. Gracias, Gerardo Centeno. A vosotros. Y nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas. ¿Tiene algo que ver el fútbol con la Revolución Rusa del 17 y la Segunda Guerra Mundial? Descúbralo en una novela apasionante, un libro que tiene todo para ser uno de los grandes éxitos del año, La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno. Una maravillosa historia que nos lleva a recorrer Europa desde España a lugares exóticos de la antigua Unión Soviética. Un libro lleno de intriga que nos abre la mente a un mundo oculto del fútbol y la política que no podíamos imaginar. La libreta de Andrei, de Gerardo Centeno, editado por Ediciones Atlantis. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabado sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego, un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD, una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta
y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva.